¿Alguna vez pensaste en dejar la carrera? ¿Por qué? Sí, por las prácticas que estaba realizando, porque me vi en el entorno donde vi cómo realmente era la carrera. No me gustó el horario o cómo funcionaba realmente el ambiente. No, creo que es un compromiso con la carrera y con los estudios universitarios. Sí, más que nada fue en el segundo ciclo en USBI. Puedo suponer que fue por el cambio en toda la universidad. Recién me estaba adaptando, a pesar de ello, pues pasé circunstancias difíciles y la verdad que sentía que no iba a dar para la carrera. Y bueno, pero todo se solucionó y ya ahora pues ya terminé todo USBI y ya me encuentro en mi carrera. La verdad no pensaba dejar mi carrera porque antes de matricularme aquí en la universidad, investigué bastante sobre la carrera e incluso fui a ferias ocasionales. Entonces, como sí le di bastante tiempo a investigar todo, ¿no? Por ejemplo, las especializaciones que tienen, los cursos que llevo y qué es lo que se hace. Yo soy de laboratorio clínico y anatomía patológica, entonces sí sé más o menos, sí sé en lo que se debe hacer y se desenvuelve la carrera, así que no pensé dejar mi carrera. Detrás de cada estudiante que piensa en salirse de la carrera, casi nunca hay una sola razón. Hay señales previas, como bajo rendimiento, complicaciones para llegar a clase a tiempo, desmotivación, aislamiento, problemas personales e incluso problemas emocionales de gran intensidad. La pregunta es, ¿las estamos viendo a tiempo? ¿Estamos detectando estas señales a tiempo? Por ello, vamos a conversar con nuestra especialista Perla Ñiquín sobre las señales académicas de alerta y el papel que juega la tutoría universitaria como soporte para poder prevenir este abandono, esta situación que puede afectar su salud mental. Soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Perla, bienvenida, ¿no? Hoy para hablar sobre personas un poquito mayores, ¿no? Como son los universitarios, ¿no? Es un gusto conversar contigo sobre la tutoría. ¿Cómo se entiende la tutoría? Bueno, la tutoría realmente es un espacio, es una herramienta, es una estrategia para vincularnos con los estudiantes. Al vincularnos con los estudiantes, cuando ese vínculo tiene calidad, porque es cálido, respetuoso, está basado justamente en el reconocimiento del estudiante como un protagonista de su formación, pues implica que esa posibilidad de establecer un vínculo con estas características va a permitir que el estudiante se sienta más cerca de su institución, más aceptado por la institución. Y qué bueno que lo vayas definiendo de esa forma, porque a veces tenemos que romper ese mito, ¿no? Que el que va a tutoría es porque necesita algo está pasando, cuando no, es el acompañamiento que tú dices, ¿no? Para que su formación académica a lo largo de su vida preprofesional sea fuerte y se establezca, ¿no? Así es, así es. Y realmente eso depende mucho también del perfil del tutor. No todo docente puede ser un tutor o quiere serlo. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es este perfil? Es decir, un estudiante a veces se tiene la idea de que como es un adolescente o es un joven que ya ingresó a la universidad, ya no requiere un acompañamiento, que ya tiene la posibilidad y la autonomía para desenvolverse solo, sin problemas, y no es así. Ya es adulto. También, claro, sacó su DNI y ya es adulto. Ya fue. Así se piensa. Y sin embargo, también tenemos población en esta edad que es muy vulnerable, ¿no? Inclusive el MINSA recientemente ha publicado un informe, ¿no? Tenemos a nivel nacional 32% aproximadamente de población vulnerable con problemas de salud mental. Entonces, obviamente hay que entender que hay mucha vulnerabilidad. Entonces, esto requiere de personas. Sabemos que el tutor no hace psicoterapia, en tutoría no se hace psicoterapia, pero un tutor
el primer filtro, es la primera persona que va a recibir al estudiante, que va a escuchar su problema, su dolor, y es un regalo para un tutor que un estudiante pueda hacer eso, se sienta con la facilidad, con la tranquilidad, con la confianza de contarnos algo que siente, algo que lo hace sentir desprotegido, triste, molesto por alguna situación. Entonces, obviamente, un tutor tiene que tener la capacidad de escucha, de validación, de desarrollar en ese estudiante una confianza que le permita además aceptar, si es el caso, que se le derive a otro servicio como es psicología. Dependiendo digamos, las características que puede presentar, ¿no? Así es. Es importante tener en cuenta que hoy en día las cosas progresivamente se vuelven más difíciles, ¿no? Hay más cosas que afrontar, ¿no? Y por lo tanto la tutoría tiene, digamos, más carga para ellos, ¿no? Pero ¿cómo es que el estudiante debe percibir este apoyo, ¿no? En relación a su salud mental, como algo preventivo, como algo necesario, ¿cómo debería visualizarlo? Yo creo que progresivamente estamos encontrando que estudiantes de educación superior, universitarios, van más bien buscando espacios de acompañamiento, ¿no? Ahora, y por tanto el estudiante debe percibirlo de esa forma, es un acompañamiento. Al principio, obviamente, es el tutor quien a veces tiene que buscar, generar la cita con el estudiante, pero una vez que el estudiante conoce al tutor y si ese tutor ha tenido la habilidad de desarrollar un vínculo de confianza con el estudiante, entonces ese estudiante va a comenzar a creer en él y va a comenzar a buscar el espacio. Si me es útil la información que me da, entonces yo voy a regresar a ese tutor, pero además, como es un espacio de confianza, voy a querer expresar mis emociones y el tutor sabe que tiene que persuadir al estudiante para que pueda asistir al servicio de consejería. Perla, y en esa situación de persuasión probablemente entra el papel de la psicoeducación en el sentido que de pronto tiene que hacerle entender al universitario que los factores de aprendizaje no están exclusivamente relacionados con la parte de su capacidad cognitiva o su rendimiento, que de pronto hay otros factores. ¿Es posible eso? Sí, definitivamente es posible y es lo que experimentamos como tendencia. El estudiante va por un aspecto, por una situación académica, pero tenemos que descubrir junto con el estudiante y a través de una reflexión cuáles son los factores, qué subyace dentro o detrás, qué hay detrás de esa conducta, de esa procrastinación, por ejemplo, de esas notas que progresivamente van bajando. Y a veces hay situaciones distintas, a veces hay de repente un autoconcepto que no está enfocado en las fortalezas del estudiante. Digamos, ¿no? Una baja percepción de sus potencialidades, Exacto. una baja autoeficacia. Quizás. Exacto, y sabemos que el estudiante que no se percibe como una persona eficaz es el que tiende a desertar finalmente, ¿no? Porque el estudiante que aún cuando las dificultades o ante las dificultades que tiene cuando ingresa a una universidad se percibe como una persona que es capaz de afrontarlas, superarlas, tiene habilidades para de repente afrontar esos cursos difíciles, entonces ese estudiante va a permanecer porque va a poner todo su empeño en hacerlo. El estudiante que no se percibe así se desmotiva, va sintiendo este contexto académico como amenazante y por lo tanto sus notas progresivamente, las descalificaciones, los trabajos que no se entregan, la inasistencia, van a ser aspectos que alertan al tutor de que algo está pasando y hay que, por lo tanto, ante esa alerta intervenir, ¿no? Porque es un proceso que se va dando y finalmente precede a la decisión de desertar, de ya no estudiar. Y cuando un estudiante deserta, es muy doloroso, ¿verdad? Porque todos los proyectos, las metas, los sueños que tenían se terminan cuando esto se pudo atender y prevenir oportunamente. Entonces el tutor es ese profesional que establece un vínculo, que da seguridad y que promueve que ese estudiante sea atendido por otros especialistas que permitan darle más claridad sobre lo que está viviendo. Acá estamos frente a una situación que no se trata del que ingresa, se trata del estudiante universitario, que probablemente puede ser en el primer año, en los años superiores a la carrera, o quizás aquel que está en el último año. En cualquier etapa de su desarrollo profesional puede ocurrir circunstancias que lo lleven a necesitar la tutoría. Por lo tanto, el estudiante, ¿qué debería identificar? ¿Qué alertas, qué alarmas deben ser para él importante para que toque la puerta de la tutoría y diga, yo necesito que me orienten respecto a esto o cómo manejo, ¿no?
¿Cuáles son esas alertas? Eso es muy difícil de lograr, ¿no? Sobre todo porque el estudiante no está consciente de que eso le sucede y que necesita ese tipo de acompañamiento. Ahí nos ayudan mucho los docentes. Son los docentes los que en las aulas pueden empezar a identificar comportamientos que les preocupan, que son atípicos. De repente el estudiante que no quiere trabajar en grupo y que se aísla, de repente el estudiante que nunca quiere participar ni dar una opinión, o que cuando expone se pone muy nervioso y trata de evitar exponer en todo momento, que no comunica o no se comunica ni con el adulto ni con los pares. Entonces obviamente es quien nos va a alertar. Ahora, después de esa alerta es el tutor quien tiene que ir en búsqueda del estudiante. Yo creo que hay estudiantes que pueden ir a tocar la puerta cuando hay malestar interno. Cuando hay malestar interno, entonces directamente pueden ir a un tutor que le ha generado confianza, ¿no? Entonces, en este malestar interno, cuando ya el estudiante está desganado, siente que no quiere seguir más, por ejemplo, tiene muchas dudas sobre la vocación, sobre la carrera. Entonces, cuando hay un malestar de este tipo, ya puede tocar la puerta de un tutor. Pero cuando las situaciones para el estudiante todavía son manejables, es mejor que un docente alerte oportunamente y entonces un tutor pueda buscar al estudiante para ofrecerle el acompañamiento que necesita. Esto es lo que nosotros, por ejemplo, acá en Cayetano tenemos, es la hoja de remisión, ¿no? Donde el docente anota, observa, y esto implica que el docente tiene que estar muy vigilante, tiene que conocer, porque de repente algunas cosas las puede pasar como situaciones cotidianas, su estilo, su personalidad, y detrás de eso existe comportamientos encubiertos, ¿no? Y que podrían ser. El estudiante, como quien los señalas también, es esta situación de que de repente se tiene algo que se da cuenta que está cambiando, que no puede, entonces esta imposibilidad de poder enfrentar solo, busca, ¿no? Pero a veces también ocurre que, como señalabas, no se da cuenta, es difícil, ¿no? Porque de pronto, dice, un día me levanté desganado, ¿no? De pronto ya no me interesa tal cosa, ¿no? ¿Cómo ese estudiante que puede asumir como conductas normales, ¿no? Como conductas cotidianas, lo que le está pasando, podría reconocer que eso es algo que no está bien? Eso es algo que necesita ayuda. ¿Cómo podría ser? Esto implica psicoeducación, entonces la tutoría en su modalidad grupal también puede trabajar este tipo de situaciones. Y los docentes en los cursos también pueden hacerlo, por eso la relación entre docentes y tutores es fundamental. Entonces, en un curso, por ejemplo, los estudiantes pueden empezar a escuchar acerca del contexto familiar, social, de la necesidad de vinculación que tenemos las personas en general, y entonces puede comenzar a tener alerta de que algo no está en función a lo esperado, ¿no? Hay algo que necesita mejorar, hay una incompetencia, pero una incompetencia de la que se hace consciente. Ese es el punto. Y en una tutoría grupal se hace lo mismo. Se trabaja para que aquello que yo necesito reforzar porque no lo he hecho y porque ese reforzamiento me va a dar calidad de vida, necesito. Y como no lo he hecho solo hasta ahora, pues voy a tener que buscar ayuda, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Cuál es la situación que se podría presentar donde esta que señalabas de que de repente no está orientado en su carrera, ¿no? Sería importante que el estudiante fijara si cuenta con ese perfil para la carrera, como para que se sienta seguro de que va por buen camino. Bueno, a veces el que va a ingresar a una universidad se entusiasma mucho, ¿no? Y entonces quiere una carrera porque el padre, el tío tiene la misma carrera o porque tiene cierto prestigio la carrera profesional en un determinado país. Entonces resulta que a veces en las escuelas tampoco se ha evaluado la orientación de la vocación. O a veces la misma familia desestima determinadas carreras profesionales porque asumen que no va a tener el beneficio económico que espera y qué va a pasar si estudio esta carrera. Entonces los estudiantes a veces con mucho entusiasmo entran en una carrera, pero felizmente que pronto se pueden dar cuenta de que algo no está funcionando, ¿no? Entonces tiene que ver con la vocación del mismo estudiante. Tiene que ver con
¿Habrá que vocación. reforzar eso? Habrá que reforzarlo desde la escuela, ¿no? Habrá que reforzarlo desde la escuela, porque obviamente algunos deciden hacer cambios oportunos, otros deciden mantenerse, a veces se mantienen y van tomando gusto y preferencia hacia la carrera, pero otros se mantienen y van todavía y siguen dudando. Entonces, de la escuela tenemos que tener en la escuela la capacidad de evaluar la orientación vocacional de manera que haya cierta seguridad cuando ingresa a la universidad. Sin embargo, hay otros estudiantes que van y buscan ayuda y, por ejemplo, en la tutoría es importante que vayamos conectando con profesionales que puedan ser ese reflejo de lo que un profesional es, ¿no? Entonces, si yo de repente en la tutoría invito a un profesional que ama su carrera, que está apasionado por su carrera y les habla a los estudiantes sobre cómo logra esa pasión, cómo la consiguió, es ya una forma de inspirar a esos estudiantes Qué y mirar, interesante. ¿verdad? Aquello, sí, eso me gusta, entonces voy a dejar de mirar, de escuchar mi contexto, no vas a ganar nada, eso te va a pasar, para mirar aquello que Tomar su son mis propia propios decisión. intereses, para quedarme con una decisión propia y un objetivo real, ¿no? Ujú. Hoy en día, Perla, hay una diversidad de estudiantes en sus características personales, ¿no? Algunos estudiantes vienen a Lima para estudiar y tienen que enfrentarse a situaciones distintas, ¿no? Otros estudiantes con necesidades especiales o con características personales. ¿Cómo la tutoría enfrenta esta situación para buscar que la salud mental no se vea comprometida? Bien, la tutoría tiene que estar conectada con las señales de alerta que la misma institución nos puede brindar. Entonces, se está dando una mirada permanente a esas alertas. Las calificaciones, ¿no?, que en las plataformas van apareciendo oportunamente. Entonces, las inasistencias que puede tener el estudiante para intervenir con los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes que vienen de zonas rurales son estudiantes que, obviamente, por las condiciones, es decir, dejan a su familia, dejan a su comunidad, se insertan en una ciudad que les genera desconfianza, viven situaciones complejas, viven solos inclusive, y son estudiantes que tienen 17, 18 años de edad. Entonces, obviamente, tenemos que ya asignarles un nivel de riesgo alto, de manera que puedan ser visibilizados. ¿Y por qué riesgo alto? Riesgo alto porque un nivel de riesgo alto va a tener condiciones que hagan que un tutor haga un acompañamiento que sea más frecuente, un acompañamiento que sea más personalizado, porque ese estudiante me necesita. Inclusive una tutoría entre pares también es un trabajo que se hace con esos estudiantes, un hermano mayor que pueda apoyarlos en esa inserción a una cultura que es distinta, que pueda permitirles una adaptación que favorezca su estadía y que no quieran irse al día siguiente. Cuando los papás se van, ¿no?, a su comunidad. Entonces, que les enseñe cuáles son los lugares seguros, porque los estudiantes que vienen de otras zonas son estudiantes que sufren mucho, en el sentido que Lima no es nada agradable para ellos. Es todo un reto para la tutoría. Todo un reto, no les gusta el clima, menos la comida, se enferman. Entonces, el tutor tiene que aprender a estar en un acompañamiento mucho más cercano, el tutor par también, y los servicios de consejería psicológica tienen que estar. Ya progresivamente en el semestre se van detectando que este nivel de riesgo va a ir disminuyendo y por tanto ya no todos van a necesitar un acompañamiento tan personalizado, ¿no? Y en los de estudiantes que necesitan educación especial, necesidades especiales, para decirlo dentro del contexto. Claro, esos estudiantes necesitan. Ahora, ¿cuál es el problema que podemos encontrar? Que no todos aquellos que tienen alguna situación que tenga que atenderse a una necesidad educativa especial declaran que necesitan ello, ¿no? Entonces también es aquí donde pueden ingresar, no quieren porque tienen desconfianza, creen que a veces se les va a señalar como con una discapacidad que les va a impedir seguir su carrera profesional, y por tanto ahí los docentes también tienen que estar muy al tanto de detectar para permitirnos identificar a esos estudiantes. Hay otros estudiantes que, por ejemplo, no saben cómo afrontar esto en el aula y necesitan también que sean acompañados por tutor, por consejero, de manera que se les pueda orientar al respecto. Otros estudiantes que sí acuden a tutoría porque quieren saber cómo es que van a progresar en su formación, cómo se les puede preparar para hacerlo.
Entonces, obviamente, aquí hay un trabajo muy importante que hacer y se tiene que entender que esta situación y esta condición del estudiante se tiene que ver como una forma de mirar, de aprender, identificar las fortalezas que se tiene y también sensibilizar a la comunidad en general para que aprenda a respetar, para que aprenda a acompañar, para que aprenda a apoyar también a los estudiantes que tienen esta necesidad y que a veces no son comprendidos, ¿no? Un estudiante que tiene autismo, por ejemplo, resulta que va a tener mucha implicancia en su forma de relacionarse, en cómo estructura su día, lo programa, acepta el reto de cambios en una programación, por ejemplo. Es difícil, ¿no? Y entonces un docente, un compañero que no entiende puede a veces no tener la tolerancia que se requiere, ¿no? Entonces la sensibilización viene tanto de parte de quienes rodean al estudiante como del estudiante para comprender que también las personas cuyo comportamiento es típico, obviamente van a tener una forma todavía de aprender que es un proceso, ¿no? Que no es inmediato. Ahora fíjate, en esta diversidad que tú mencionas, hay situaciones en donde, y por la experiencia que tú tienes, sé que tienes en casos, ¿no? Con todo, y creo que podríamos saber los programas de intervención que se hacen. Si tuvieras que seleccionar aquellos programas de intervención donde necesariamente tiene que darse, independientemente de las características que tiene, porque fortalece a la tutoría y fortalece para que ellos puedan estar también prevenidos para cualquier circunstancia. ¿Cuáles serían esos programas de desarrollo importante en el papel de la tutoría? Bueno, en el papel de la tutoría, uno de los programas que tiene que ver con la adaptación del estudiante, y si el estudiante no se adapta, simplemente no va a continuar sus estudios, es una tutoría par. Los hermanos mayores. Los hermanos mayores o los tutores pares que trabajan también a nivel emocional, académico, ¿no? De adaptación en general, son una fortaleza en función que si ese estudiante no logra adaptarse al nivel académico, porque aun cuando vengan con las mejores notas, resulta que la realidad académica de una universidad es diferente y entonces va a resultar siendo amenazante para el estudiante. El tutor par que tiene la misma edad de ese estudiante que está en estos primeros momentos de ingreso y de relación con ese contexto académico va a ser de un gran apoyo y por tanto es un programa que evita una deserción porque está acompañándote una persona que ha pasado por lo mismo que tú has pasado, ¿no? Una persona que va a comprender cómo te sientes claro. Y eso es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, entonces, si queremos cuidar la salud mental, ya no solamente tenemos que pensar en la situación que no tenga un buen rendimiento para poder ver apoyo, sino que hay otros factores, ¿no es así? Entonces, si quisiéramos a modo ya de darle una conclusión para que escuchen todos, ¿no? El estudiante tiene que ir a tutoría, puede tocar la puerta de la tutoría apenas se sienta malestar psicológico, como por ejemplo ansiedad, ¿qué más? Claro, por ejemplo, si siente ansiedad. Ajá. Si siente ansiedad, esto implica que está viendo amenazas que ya no tienen que ver con la realidad, sino que son pensamientos y miedos que aparecen porque hay situaciones que está interpretando de alguna manera. Es diferente a un estrés. Entonces, el estrés es normal y bueno, también puede ir a tutoría cuando hay síntomas de estrés porque hay una carga laboral, académica, que le está generando una situación de cansancio de repente, de agobio, ¿no? Sin embargo, esto es más fácil de atender. En cambio, si siente ansiedad, aunque sea leve, tratemos de que el estudiante tenga conciencia de que su bienestar es más valioso. Yo le digo a los estudiantes, ¿no? Si hay algo valioso en tu vida, es la salud mental. Trátala como el mejor y el mayor tesoro porque es la que te va a dar el bienestar que necesitas y la calidad de vida que necesitas para vivir feliz, si eso es lo que quieres hacer en la vida. Entonces, si tienes ansiedad, si tienes estrés, si no estás durmiendo, que es una situación que realmente se está dando, lamentablemente, si no estás durmiendo las horas necesarias, si estás alimentándote y eres consciente que no te estás alimentando bien, si la capacidad de hacer ejercicio, deporte, como lo hacías, disminuyes porque las tareas te están agobiando, pues tienes que ir a un
tutor para que sepa las consecuencias que pueden tener tu conducta, porque necesitamos profesionales que sean íntegros, ¿verdad? Y que por tanto entendamos también que esta educación superior es el último eslabón de la educación en la que van a tener este tipo de atención, este tipo de espacios. Luego ya no va a haber, y por lo tanto aquí tienes profesionales que te van a acompañar, que te van a ayudar, que te van a escuchar. Aprovecha esta situación para que seas un profesional que pueda dar lo mejor que ha aprendido a un nivel académico, ¿no? Qué bonita conclusión. Perla, y gracias por señalarnos que la salud mental es el mejor tesoro que tenemos nosotros. Muchísimas gracias. Existe un concepto en psicología llamado indefensión aprendida. Ocurre cuando una persona, tras varios intentos fallidos, empieza a creer que nada de lo que haga cambia el resultado. En el contexto universitario, algunos estudiantes no abandonan porque no pueden, sino porque desarrollan una convicción interna de que el esfuerzo ya no sirve, ya no es posible, todo terminó. El peligro no es que desapruebe, ¿no? Cuando el estudiante deja de intentar, cuando considera que ya no es posible hacer ello, es allí donde debe entrar y debe buscar ayuda en la tutoría, que llegando temprano, que haciendo una oportuna situación para este problema, puede romper este patrón antes que se considere peligroso e interfiera en su salud mental. Tenerlo en cuenta. Tengo la pregunta de Mariana, de 19 años, de Arequipa, y nos dice: he jalado 2 cursos y siento que no soy capaz de estudiar como quisiera. ¿Debería cambiarme de carrera a una más sencilla? Bueno, Mariana, en este caso te tengo que señalar que hablar de una carrera más sencilla, estamos dándole un peso a que las carreras pueden ser más complejas o hay niveles de carrera. No es así. Las carreras son diferentes modalidades de formación profesional, y lo que es importante es considerar si nosotros nos ajustamos a esa carrera, ¿no? El jalar o el estar desaprobado en algunos cursos e incluso de manera repetitiva podría darnos un indicador que de repente la aptitud para ese curso o posteriormente la aptitud para la carrera podría no estar siendo bien direccionada. Por lo tanto, una ayuda en tutoría sería importante hacerla. La siguiente pregunta es de Luis, 21 años, desde Trujillo. Nos dice: me cuesta organizarme y siempre entrego todo tarde. ¿La tutoría puede ayudar con esto o es solo para quien está en riesgo de retiro? Bueno, en este caso te tengo que señalar lo siguiente. El solo hecho de estar con bajo rendimiento dentro del contexto académico ya es un indicador importante para pedir ayuda, ¿no? La conducta de entregar fuera de tiempo o de hacer las cosas después del tiempo está asociada a un rasgo de procrastinación, y por supuesto que la tutoría es una buena opción para poder recuperarse. Una última pregunta de José, 20 años, desde Lima, nos dice: no he contado en casa que estoy pensando en abandonar. ¿Es mejor hablar primero con mi tutor vocacional o con mis padres? Bueno, buen dilema nos pones, Luis. Es importante considerar cuál es el grado de vínculo que tenemos con nuestra familia, y también es importante reconocer si estamos seguros de lo que nos está pasando. Considero que la tutoría te puede ayudar a clarificar estas emociones, esta forma de pensar y cuáles son los factores que te llevan a esta situación. Teniendo identificado ello, creo que puedes expresar con quien corresponda o con quien tú consideres, ¿no?, para seguir este proceso de tu desarrollo profesional. Les agradezco mucho por sus preguntas y siempre muy entusiasmada para poder contestar todas las preguntas que vienen. Muchas gracias. Como hemos visto en este programa, el abandono no empieza cuando alguien deja la universidad. Empieza cuando se acumulan silencios, dudas y dificultades que nadie detecta a tiempo. La tutoría universitaria puede ser un espacio donde el estudiante no solo mejora sus notas, sino también recupera con claridad la confianza y le da sentido a su desarrollo profesional.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más que ver. Soy la doctora Dani Araujo y nos vemos en el próximo programa.